anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor. Testigo, Señor, anunciando tu amor. Testigo, Señor, de la alegría de la vocación, amando en radicalidad como tú. Sean bienvenidos, hermanos, a un programa de Testigos de la Alegría de la Vocación, una producción del Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles. Agradecemos a cada uno de ustedes que tienen la gentileza de caminar junto a nosotros en nuestro programa. También a los hermanos que se unen a la red de medios católicos, agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa muy especial. Estamos iniciando el camino para nosotros, seminaristas que estamos en la comisión. Algunos no me conocen, yo soy Javier Bustamante García, soy seminarista de la diócesis de Punta Arenas. Primer año iniciando, ¿verdad? Este es el programa número 1 para mí, de los que Dios quiera, ¿verdad? Regalarme y compartir junto a ustedes. Este programa de este día se llama Luz entre las sombras y tenemos una invitada muy especial, tanto para Costa Rica como para nosotros los seminaristas, pero eso lo vamos a ver en un momentito. Vamos primero a ponernos en presencia del Señor, pidiendo por nuestro país, por el mundo, por cada uno de ustedes que nos está sintonizando, pidiendo por sus familias, por aquellas personas que sufren necesidades laborales, aquellas personas que están en la calle también, y por supuesto orando por la paz en el mundo. No podemos obviar esta oración que como iglesia hacemos todos los días, mañana, tarde y noche. Hoy la podemos prolongar también en nuestro programa e invitarles a ponernos en la presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Padre de bondad, porque en tu misericordia nos permites compartir nuestra fe, compartir la alegría de la vocación. Ayúdanos, Señor, a poder ser luz en medio de las sombras en las que pasa el mundo, a ser luz para aquellas personas que lo necesitan. Danos la gracia que tú sabes bien necesitamos para poder seguirte, para poder amarte y compartirte a los demás. Pedimos por cada uno de nosotros, especialmente en este programa, pedimos por la paz en el mundo. Todos nosotros cristianos, fieles católicos, estamos llamados a ser luz. Esa luz que debe brillar en todo el mundo, y particularmente donde estemos. Ponemos en tus manos las familias, los que sufren, especialmente los niños, aquellos que están pasando situaciones de salud muy complicadas. Ponerlos en tus manos para que tú les ayudes, y a nosotros que estamos aquí hoy, pues danos la gracia de poder disfrutar este programa, de poder disfrutar de estar siempre contigo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, les contaba que tenemos una invitada muy especial, tanto para Costa Rica como para nosotros los seminaristas. Y esto porque, bueno, aquí junto a mí me acompaña hoy la señora Fiorella Salazar Rojas. Digo que es muy importante para Costa Rica, porque ella estuvo en un periodo determinado de ministra de Seguridad y Paz, ¿verdad? Justicia y Paz, sí. Y también para nosotros los seminaristas es muy importante porque durante la semana inicial de nuestra formación siempre recibimos algunos talleres. Vemos temas que tienen que ver con las cuestiones de la iglesia, temas pastorales, elementos formativos de atención a jóvenes y demás. Y personalmente recibí un taller que nunca lo había llevado, que se titula Una persona como Jesús, visto desde una especialidad que doña Fiorella tiene, que es el Project Management, ¿verdad? Sí. No ando también en inglés, pero aquí me pueden ayudar muchísimo. También es bachiller en economía, ¿verdad? El año 2021. Yo le comenté a ella que la estuve investigando un poquito. Porque bueno, el año 2021 ya es como muy reciente, es un poquillo más atrás, pero no vamos a decir cuántos años atrás. Está bien. Es casuceña, sí. Hoy anda con los colores que a mí más me gustan, el anaranjado de Punta Arenas, ¿verdad? Y resalta muchísimo porque
da mucha alegría, da mucha felicidad el poder compartir estos encuentros, y hoy más que la tenemos con nosotros. De verdad que muchas gracias, y me gustaría que pudieras compartir un poquito quién es Fiorella. Muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias al seminario por permitirme estar con ustedes en este programa. Es un programa que he tenido la oportunidad de escuchar a lo largo de los años. Tienen poquitos años de estar al aire, pero he tenido la suerte de escucharlos algunas veces y ver el mensaje que ustedes transmiten, y sobre todo la apertura. Me parece que desde afuera el seminario se ve como algo muy cerrado, y estos espacios donde se abre una ventana para poder conversar y conocer un poquito más me parece muy valioso. Entonces, agradecerles muchísimo la posibilidad de estar acá compartiendo con ustedes. Muy bien. ¿Cuándo fue la primera vez que llegó al seminario? ¿O cómo llegó aquí? Bueno, la primera vez fue hace 4 años, yo creo, por ahí, también a dar un taller. Este taller, Un líder como Jesús, que como yo les digo a ustedes cuando estamos en las sesiones, no es un tema desde la religión, sino un tema desde la gerencia. Y lo que tratamos de hacer es analizar la figura de Jesús como un gerente, como un líder, como él fue, y ver qué podemos tomar de ese liderazgo para nuestra propia vida. Y en el caso de ustedes que están llamados a liderar grupos, comunidades, instituciones eclesiales y civiles, ¿cómo podríamos absorber esa sabiduría y ese estilo que él tuvo, principalmente ese estilo que Jesús tuvo liderando? ¿Cómo lo podemos usar nosotros 2000 años después? Y como conversábamos en el taller, está vigente, está absolutamente vigente más que nunca. Y cuando pasó la puerta principal del seminario, ¿qué experiencia tuvo? ¿Qué sintió? Usted me dice ahorita que se ve un ambiente muy cerrado, ¿verdad? Porque es un edificio muy grande. A los que no conocen el seminario, los invitamos a que puedan venir todos los domingos al mediodía. Está la Santa Eucaristía y pueden conocer estas instalaciones. Están cordialmente invitados. Entonces, reitero la pregunta. ¿Qué experimentó? ¿Qué experiencia tuvo cuando llegó a este lugar? Paz. Definitivamente, cuando pasé eso sentí como que estaba entrando a un resort, por decirlo de alguna manera, pero de otro tipo, ¿verdad? Entonces, no solo por lo lindo que es físicamente el seminario, que está súper limpio, el jardín es precioso, lo que evoca, sino también por lo que uno siente cuando entra. Y le cuento, yo además tengo grandes amigos sacerdotes, entonces nos hemos sentado a lo largo de la vida muchas veces a hablar de sus historias de cuando estaban en el seminario. Entonces yo entro y trato de imaginarme todas esas historias que ellos han contado en las locaciones aquí físicas del seminario. Entonces, para mí es un regalo, sinceramente, ese ratito del año en el que yo puedo estar aquí con ustedes, lo tomo como un regalo y como un privilegio. Como un retiro espiritual también podría decirse, ¿verdad? Literal. Claro, y nosotros lo disfrutamos mucho, así como dice las experiencias que cuentan los sacerdotes. Creo que muchos de nosotros también podemos contar todas las cosas que vivimos el día a día aquí en el seminario, las experiencias que el Señor nos invita a vivir, y también las que nos regala, porque no solamente es formarnos académicamente. Yo pongo un ejemplo, el estar aquí, participar de una comisión como la de medios de comunicación del seminario y en el programa Testigos, pues es un reto, ¿verdad? Y le abre uno el panorama para los diferentes retos que tiene en la vida pastoral. ¿Te puedo decir, Fío? Claro, por supuesto. Gracias, porque siento como mucha formalidad, ¿verdad? Decirle, sí, estamos muy formales, muy solemnes. Fiorella, sí, bueno. Fío, el programa hoy se llama Luz entre las sombras. Yo escogí un fragmento del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Es por si alguno quisiera buscarlo en la Biblia, donde se habla del que el cristiano es luz. Todos nosotros somos luz, y el Señor dice que no se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, o podemos decir debajo de una mesa, ¿verdad? O debajo de la cama, también lo habla. ¿Y a qué quiero hacer referencia con esto? Que nosotros desde nuestro bautismo recibimos esa vocación santa. Nos decía hace unas semanas la segunda lectura, San Pablo se le decía a Timoteo, una vocación santa que primero no la recibimos por nuestros méritos, ¿verdad? No la recibimos por que yo soy Javier, la gran persona, no, sino que nos la da por pura bondad. Y esa vocación tiene un impacto, ¿verdad? Tiene un impacto que es el mundo donde nosotros estamos. Yo te quisiera preguntar, antes de que entremos en algunas preguntas muy buenas que tengo por aquí, y otras que puedan surgir por inspiración del Espíritu Santo. Claro. Para Fío, ¿quién es Jesús? Bueno, yo creo que esa es la pregunta más difícil, o la más fácil o la más difícil de responder, porque uno puede decir que es todo.
finalmente. Pero eso es tan grande que quedaría como simplón responderlo de esa forma. Para mí Jesús ha sido una presencia permanente a lo largo de la vida. Y yo recuerdo estar chiquitilla de hasta donde le alcance a uno la memoria, te puedo decir de 3 años en adelante. Y yo me acuerdo de hablar con él, o sea, no hablar así, sino en la mente, ¿verdad? Evidentemente. Entonces ha sido alguien con quien yo he conversado todos los días de la vida, él sabe mi agenda de todos los días, qué hacemos, y cuando se le ha ocurrido meterme en cosas como estas, ¿verdad? Sí. Yo le digo, bueno, si usted me lleva ahí, usted viene conmigo y resolvemos entre los dos. Entonces, para mí Jesús es una presencia permanente, evidentemente es alguien a quien quiero conocer cuando llegue al cielo, o sea, yo eso lo tengo clarísimo, y es a quien recurro para contarle las alegrías, para contarle los chichones o para contarle las tristezas o los temores. Se las cuento por hacer conversación, porque yo sé que evidentemente él está conmigo y las conoce, ¿verdad? Antes incluso de que sucedan. Entonces podría decir que es la presencia permanente en mi vida desde que tengo uso de razón. Ok. ¿Y podrías comentarnos alguna experiencia donde usted diga, este es Jesús, se me ha manifestado Jesús? Por ejemplo, creo que todos los que pasamos por aquí en el seminario tenemos momentos particulares donde decimos, es el Señor que me está llamando. No es una voz que me dice, váyase al seminario, fórmese sacerdote, sino que es una voz que lo invita a uno a algo más. ¿Tenés alguna experiencia que, si es posible compartirla, nos la podrás contar? Mira, haciendo la pregunta, se me vienen 2 recuerdos a la memoria. Una vez que estaba frente al Santísimo, estaba haciendo mucha oración en la iglesia de San Pedro de Montes de Oca. Era un tiempo complicado para mí en ese momento. No recuerdo si estaba llorando sinceramente, pero no es imposible. Y recuerdo nada más que yo estaba ahí haciendo oración, estaba hincada y se vino una señora y me dio un abrazo y no sé qué me dijo, pero como que respondió algo de lo que yo estaba pensando en ese momento y yo me quedé, ¿verdad? Realmente muy sorprendida. Y otra, que es no tan solemne, una vez empezando un trabajo en una institución, recuerdo que me pidieron algo y yo no tenía ni la más remota idea de lo que me estaban pidiendo y tenía que responder rapidísimo. Y no sé cómo, en ese momento me entró un correo con la respuesta a lo que yo tenía que decir. Y yo dije, o sea, yo volví a ver para todo lado, yo dije, que hay cámara escondida, definitivamente, sí, porque fue muy evidente. Entonces, a mí me hace gracia cuando pasan estas cosas, porque yo le digo al Señor, o sea, disimule, por lo menos disimule, porque a veces es muy obvio. Entonces, sí he tenido momentos en la vida donde lo veo, o sea, lo veo claramente resolviendo, acompañando, adelantándose, y esos 2 ejemplos me vinieron a la mente ahora que lo mencionaste. Podemos decir que son también signos del resucitado, ¿verdad? La presencia de Jesús que nos va guiando en el camino. Tal vez podríamos recordarle el pasaje de Maús, ¿verdad? Que arde el corazón cuando escuchábamos que Él nos hablaba, hablándolo en palabras nuestras. Decían los discípulos en ese momento. Y también pensar en mi vida, en el cambio que puede generar, ¿verdad? Me imagino que estos encuentros, ¿verdad? Y probablemente pienso que muchos más han provocado en Fiorella un cambio o un punto de partida para decir, yo voy a ir a esta actividad, voy a hacer esta misión, me voy a aventurar en este camino que el Señor quiere darme. En ese momento particular, así puntualmente, ¿qué provocó en usted el encuentro con Jesús? Yo creo que hay momentos, porque como te digo, yo he conversado con él a lo largo de la vida, pero creo que el tiempo donde probablemente más conciencia tomé de tenerlo cerca y de decir, o sea, o me sostiene o me ayuda o no sé qué puede pasar, fue hace unos 20 años, tal vez un poquito más por ahí, sí, un poquito más. Y me acuerdo que ese es un antes y un después de mi vida. Yo creo que generalmente los momentos de dolor son momentos que lo confrontan a uno con realidades que de otra forma uno no escucha o uno no ve porque está metido en otras cosas, está muy distraído. Entonces recuerdo que en ese momento, esa etapa de mi vida me marca un antes y un después donde he sentido una relación mucho más cercana con él y que transformó mucho mi vida, por decir cualquier cosa, por decir una tontería. Cuando uno está en la universidad, uno puede tener un lenguaje mucho más liviano de lo que tienen luego en el resto de su vida. Una de las cosas que yo noté que había cambiado mucho después de ese tiempo complicado de la vida fue la forma en que empecé a hablar. Ya no hablaba, digamos, tan coloquialmente, por decirlo así, como habla uno en la universidad con los compañeros, sino que ya me vi, o sea, que hasta en eso, tan sencillo y tan evidente, el Señor había pasado por ahí, y para mí fue muy claro. Entonces, ¿cómo lo siento yo? Lo siento dándome valor. Sobre todo dándome valor, animarme a hacer cosas
que Él me va proponiendo, puertas que Él va abriendo y finalmente yo le digo, bueno, vamos. O sea, yo he tenido conciencia de que no voy sola, ni que Él me manda, sino que vamos y yo le digo, si usted me mete aquí, usted verá cómo resolvemos. Siempre, siempre se lo digo. Esta frase de luz del mundo, ¿qué dice en usted? ¿Te dice algo o puede ser que no provoque nada? ¿Verdad? Pero el que Jesús nos diga, ustedes son la luz del mundo, ¿se imagina uno teniendo esa dicha de que Dios me dice a mí, que a veces uno tiene una gran falla como creyente, que le pone más cuidado a los pecados y no a la fe, ¿verdad? Y Jesús me dice a mí, usted es luz del mundo, para alumbrar la vida de muchas personas. En Fiorella dice algo esa frase, ser luz del mundo, o recordando un poquito también el título del programa, Luz entre las sombras, ¿verdad? Puede haber sombras, no sé, en los diferentes ámbitos donde yo esté, ¿verdad? Puedo hablar desde los ámbitos pastorales. Ahorita nos metemos, que me gustaría mucho conocer también desde el ámbito laboral, ¿verdad? Desde el ámbito laboral, ¿qué significa ser luz del mundo? Desde ambientes como la misma política, ¿verdad? ¿Qué significa ser luz del mundo ahí? Entonces, esa pequeña frase, la luz del mundo, ¿qué dice a Fiorella? Me evoca pensar que no se puede desperdiciar lo que el Señor por alguna razón nos dio o las oportunidades que Él nos abre. Y lo uno con la otra frase, el otro pasaje de la Biblia que dice, el que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Entonces, yo creo que si a veces hay un propósito que Él tiene y una responsabilidad, a veces que uno cree que uno no está para eso, pero Él sí cree que uno está para eso. Ser luz del mundo es, ok, vamos, ¿verdad? Venga conmigo, si usted me está llevando aquí, vamos, hagámoslo y a ver qué es lo que usted quiere que yo haga aquí. O sea, finalmente, yo creo que uno no tiene que creerse un fin absoluto ni un fin en sí mismo, sino saber que uno es un instrumento o un medio para muchísimas cosas que uno a veces ni se puede imaginar, pero hay que ser dócil de alguna manera como para servirle a Él en lo que Él necesita que uno contribuya en la construcción del reino, viéndolo, digamos, desde el punto de vista más sublime. No, me gusta mucho porque me lleva a pensar en lo siguiente. Nosotros en el seminario claramente nos formamos y utilizo aquí una frase muy bonita, no recuerdo el autor, pero que dice, por ellos me consagro, ¿verdad? También recuerdo cuando Samuel unge a David, ¿verdad? Que lo unge entre los hermanos, pero esa unción que él le da es para un servicio, ¿verdad? Para ir a servir. Y entonces al decir que por ellos me consagro, me hace recordar que la misión que uno recibe no es propia. Dios me encarga a mí, me dice, Javier, te voy a confiar esto. Pero en la formación en el seminario, pues nos lleva mucho a pensar en un futuro, ¿verdad? Tal vez con esa visión de eternidad que usted nos hablaba en alguno de los talleres o en general, ¿verdad? Porque eso es uno de los temas. ¿Cómo nosotros, o tal vez podemos dirigirlo primero a los seminaristas que tal vez estén sintonizando el programa, cómo podemos dar testimonio de Cristo o ser luz del mundo para los que están afuera de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a veces creo que es más fácil dar testimonio en la iglesia, aunque claro, uno dice entre comillas más fácil, porque a veces es más difícil también, pero a los seminaristas primero, ¿cómo los seminaristas pueden ser luz del mundo para las gentes? Yo creo que no pasa por las palabras y no pasa por el discurso, sino que pasa por el testimonio, porque finalmente la gente va a estar viendo si uno es coherente con lo que uno dice. Entonces tal vez no es hablarlo tanto, sino vivirlo y que la gente lo pueda sentir y que la gente pueda ver cercano el ejemplo de Jesús o algo de Jesús. A mí me gusta evocarlo como el aroma, ¿verdad? El aroma de Jesús en los ambientes en los que uno está. Entonces, finalmente aquí en los seminaristas, no sé cómo será la dinámica aquí, de ser interesantísima, pero puede incluso haber cierto pique o cierta competencia, ¿verdad? De alguna manera. Yo creo que hay que acordarse del liderazgo de Jesús y ver que finalmente él no compitió. Y cuando tuvo coleguitas, ¿verdad? Sus discípulos que sí se pusieron a competir, él rapidito como que ubicó a la gente en el punto. Entonces, yo creo que es un tema de coherencia de vida, yo creo que es un tema de escuchar lo que uno siente en el corazón y hacer lo que uno siente, porque ahí es donde le habla a uno el Señor, ¿verdad? No es tanto un ejercicio intelectual, el intelecto es como el instrumento que uno puede utilizar, pero el Señor le habla a uno el corazón. Entonces, yo creo que es con la inspiración y con lo que uno siente, dar testimonio de lo que uno siente, y a veces está haciendo más de lo que uno se imagina. A veces uno cree que hizo una cosita chiquitita y cuando se da cuenta, realmente el aporte fue mayor. Entonces, eso les diría yo a los coleguitas suyos. A los colegas, a los seminaristas. Yo me atrevería a agregarle
también algunas palabras del Papa Francisco, que necesitamos una iglesia más humana. ¿Verdad? Obviamente la dimensión divina nunca se va a perder de la iglesia, pero estamos todos unidos en este barco, ¿verdad? Vamos todos caminando, vamos todos en el mar, como lo queramos ver, y necesitamos ser más humanos. A veces, creo que usted no lo mencionaba en algún momento, uno puede estar pensando en el cielo, pero hay que estar con los piecitos en la tierra. Pero nos ubicamos espacialmente, sí, en una formación académica, una formación espiritual muy, muy fuerte, pero también necesitamos poner los pies en la tierra y recordarnos que somos seres humanos, que estamos caminando juntos. Pensaría yo agregarle eso. Y yo creería, perdona que te interrumpa, yo creería que eso hace más verdadero el testimonio, porque si no es mucho, digamos, de representación, mucho de actuación, no en mal sentido, ¿verdad? Pero sino como mantener una imagen, por decirlo así. En cambio, entre más humano sea, incluso con el susto que da mostrar vulnerabilidades o decir no sé o no puedo, no lo logro, ¿verdad? Me parece que eso a veces puede convencer más, tiene más arrastre que mostrarse autosuficiente. Entonces yo creo que esta parte que mencionas de verse humano, de sentirse humano, como que convence más que alguien que nunca tiene problemas y que todo le va súper bien, porque se siente muy lejano alguien así. Me encanta, de verdad que sí. También invitarle a los hermanos que nos sintonizan a que puedan seguir las redes del Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles. Ahí compartimos diferentes informaciones. Cada domingo hay una reflexión sobre el Evangelio. También damos a conocer un poco de este lugar, ¿verdad? Esta casa de formación que para nosotros es muy querida y que queremos hacerla accesible a ustedes sin perder la intimidad, porque hay cosas que son muy propias del seminario y que no se pueden exponer así tan fácil, ¿verdad? Son tesoros que tiene este lugar y que, aprovechando para invitar a, tal vez pueda haber algún joven, alguna persona que sienta alguna inquietud, a hacer luz del mundo a más gentes, ¿verdad? No quedarse ahí con el don que Dios te está dando, sino que salir a compartirlo a las demás personas, que se anime, que ya en estos días estamos en encuentros vocacionales en las diferentes diócesis y Dios sigue llamando, sigue tocando las puertas del corazón. Siguiendo con ese tema, a la luz del mundo, a las personas que nos están sintonizando, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo ser testimonio de Cristo fuera de la iglesia también? Yo creo que esa es la parte más complicada, porque a veces donde más nos cuesta es en nuestro metro cuadrado, ¿verdad? Donde estamos con nuestra familia, con la gente que conoce de qué lado renqueamos, por decirlo de alguna manera, ahí no nos sirve nuestro papel de ser muy santos o de ser muy perfectos. Entonces, creo que es también desde una visión con compasión y desde una visión con misericordia, no solo hacia las otras personas, sino hacia uno mismo. De alguna manera reconocer que aunque uno quisiera ser perfecto, ¿verdad? Y estar ya haberlo logrado, estamos en proceso y estaremos en proceso hasta que lleguemos allá. Entonces yo creo que uno puede ser luz tratando de tender esos puentes con las personas que uno tiene cerca, en la casa, en el trabajo, los amigos, el metro cuadrado, ¿verdad? El núcleo de uno. Finalmente, mostrándose como uno es, que no es sencillo, o sea, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Pero yo creo que ahí es, conectando con lo que decíamos antes, donde la gente dice, ay, mira, o sea, esos clics donde la gente dice, mira, fulana que hace tal y tal cosa, pero también tiene estos temores o tiene estas necesidades. Entonces, creo que es dejándose ver. Y lo digo desde el reto, ¿verdad? No lo digo desde el tema superado, porque no es tan sencillo de dejarse ver. A mí mis amigas siempre me vacilan, mis amigas de hace 1000 años, ¿verdad? Me vacilan de que nunca cuento nada. Y es la verdad, yo no soy una persona de compartir mucho mis cosas. Yo creo que para mí ese es un reto. Y si ellas en este momento están escuchándonos o tal, ahí deben estar diciendo, ¿verdad? Esta Fiorella, porque yo creo que es finalmente el reto de hacer humanidad, de hacer conexión y comunidad con nuestra gente y después de ahí, si queremos ir a conquistar el mundo, pero ese mundito tal vez es el más difícil de conquistar. Entonces hoy las amigas suyas están conociendo la Fiorella que bueno, la perciben, pero no a profundidad, con estos, ejemplos de, por ejemplo, el encuentro con Jesús, algunos pensamientos como este tema de la Biblia de la luz del mundo, ¿verdad? Pienso tal vez que hasta ellas mismas podrías iluminarles un montón hoy,
¿verdad? Fijo, están sorprendidas probablemente de escucharme, de verme aquí, pueden estar muy sorprendidas y sí, tal vez están diciendo, mira, allá sí se fue a hablar y con nosotras casi no nos habla. Yo hablo mucho con ellas y me gusta mucho compartir con ellas y las apoyo en sus situaciones, pero no soy muy de dejar entrar a mi metro cuadrado, entonces por eso te digo que lo menciono y lo reflexiono desde el reto, ¿verdad? Para mí es un tema, un trabajo en proceso. Sí. Entonces quiero decirle a ustedes que tenemos una exclusiva hoy, ¿verdad? Estamos recibiendo una exclusiva de primera mano, ¿verdad? Confío. Una pregunta que yo me planteé cuando pensé en invitarle aquí al programa, me gustaría un poco, porque es algo que yo tengo ahí marcado en mi pensamiento hace tiempo, desde el ámbito de la política, ¿verdad? Cómo vivir yo mi fe, ¿verdad? Cómo vivir yo en esos ambientes tan fuertes, ¿verdad? Porque uno sabe que no es fácil, porque no estoy dirigiendo solo a mi gusto, ¿verdad? Estoy dirigiendo hacia la gente. Y esto me surgió una vez que cuando nosotros salimos los viernes, en mi caso para Punta Arenas, ahí varias veces me he encontrado con un diputado, ¿verdad? Que él es parroquiano de ahí de la Catedral de Punta Arenas, don Francisco Nicolás, y él me decía que él enviaba a los diputados mensajes, comunicados del Papa Francisco en aquel momento sobre temas de cómo vivir la fe en la política, cómo tiene que ser un buen político o cómo tiene que ser un buen ministro, por ejemplo, iluminado desde lo que nosotros creemos, ¿verdad? Porque no se puede perder tampoco esa esencia de lo que yo soy. Entonces, tal vez puedes compartirnos un poco esa experiencia. Primero, ¿cómo es esa experiencia de estar ahí en el gobierno central, ¿verdad? También, ¿qué es lo que has encontrado? Porque en el taller nos has contado un poco de las experiencias que viviste en ese ministerio. ¿Y cómo ser luz del mundo ahí? ¿Verdad? Esa es la que me gustaría como irme satisfecho en el sentido de que alguien me dio la respuesta. ¿Cómo ser yo luz del mundo en ese lugar donde estuve? Bueno, siguiendo con esta reflexión de que el metro cuadrado y luego el resto de los espacios en los que uno está, en ese momento, en esa etapa de mi vida, yo dije, bueno, yo esto no lo busqué. Digamos, esto fue algo que me vino a buscar a mí. De alguna manera me vinieron a tocar la puerta y yo lo tomé como que era, que era el país, pero de alguna manera también lo pienso como que puede ser el Señor, ¿verdad? Entonces, creo que uno va a esos espacios a cumplir una misión de trabajo, algo que el país necesita, algo que hay que hacer. Por alguna razón es uno y no otra persona. Y pienso en ese pasaje de la Biblia donde Jesús le responde, no tendrías poder si no te hubiera sido dado desde lo alto. Es un poder temporal, es un poder chiquitito. Hay gente que se cree que es para toda la vida, ¿verdad? Y no, es algo que uno tiene que tener constancia de que es chiquitito, es un momento en el tiempo. Pero bueno, está uno ahí para resolver cosas. Entonces, creo que uno tiene que hacer las cosas con la conciencia tranquila. Finalmente, con quien uno se va a dormir en la noche es con su propia conciencia. Entonces, las decisiones que uno tome para hacer o para dejar de hacer tienen que ser a favor de las personas, dentro del marco de la ley y lo que uno sienta en eso que le hablan a uno el corazón, ¿verdad? Cuando el Señor le habla, ¿qué es lo correcto? O el mejor esfuerzo que uno puede hacer para hacer las cosas de manera correcta. La Biblia también dice que de qué nos vale ganar el mundo entero si perdemos el alma, ¿verdad? Entonces, yo creo que en el momento en que uno tiene una responsabilidad tan grande, lo que uno tiene que hacer es hacerla a conciencia. Porque ahí usted puede defender todo, usted puede defender un error. Finalmente, si usted lo hizo con lo que usted mejor creía o tenía, lo hizo con lo que podía en ese momento. Pero hay que hacer las cosas a conciencia. Entonces, ¿cuál es la regla de oro? La regla de oro es pensar en las personas, pensar que por alguna razón está uno ahí y dar de lo que uno tiene, digamos, que supuestamente puede ser diferenciador o puede ser, digamos, la huella de uno, de darlo, y que eso no solo sirva para tomar decisiones para el país, sino de alguna manera, si a alguien le puede servir de ejemplo, es muy raro, a mí no me gusta ser autorreferencial, pero si a alguien le puede servir de ejemplo, bueno, pues para adelante. Y finalmente se va uno con la conciencia tranquila de que hizo todo lo que pudo, enfrentó las cosas con la ayuda del Señor lo mejor que se pudo. Yo en el taller les comentaba que a mí me tocó estar al frente del Ministerio de Justicia y Paz durante la pandemia,
que teníamos 15,000 personas en ese momento, un poquito más, en centros penitenciarios y que necesitábamos que nadie se enfermara y por supuesto que nadie falleciera. O sea, era un reto muy grande tomando en cuenta que no se sabía lo que pasaba, no en el sistema penitenciario, no en el país, en el mundo, ¿verdad? Estábamos experimentando una cosa de inédita. Entonces fue una responsabilidad muy grande y me acuerdo que en todo momento la regla en nuestras discusiones a lo interno del ministerio, la indicación que teníamos y que yo le daba a los equipos era de las personas están primero. Entonces finalmente se hizo lo mejor que se pudo, se hizo todo lo posible a conciencia. Entonces yo creo que cuando uno trabaja así, lo da todo, se va a dormir cansado en la noche, ¿qué más puede hacer? Darle gracias a Dios por la oportunidad de hacerlo y estar ahí hasta que Él quiera. Finalmente fue durante toda la administración. Yo estuve primero en Seguridad Pública como vice y luego estuve ministra en Justicia. Y le agradezco a Dios porque no tuve que salir porque algo pasara, ¿verdad? Sino porque se acabó la administración. No, aquí es interesante porque una vez alguien me dijo en una duda que yo tenía sobre una situación que fue de cierta manera escandalosa que yo logré presenciar. Y yo decía, ¿cómo hay fe donde hay una situación muy fuerte? No sé, voy a poner un ejemplo. Alguien que encarcelan injustamente, alguien que comete algún acto pues, lamentable contra otra persona, y me dice, es que lo que uno está conociendo es la carne de Cristo ahí, ¿verdad? Porque era muy fuerte porque era en el ámbito de la iglesia. Y yo decía, pero ¿cómo esta persona, que yo siempre la he visto tan buena, tan noble, siempre llevaba bien, ¿verdad? Puro el ejemplo del joven que habla con Jesús, que siempre cumplía los mandamientos, siempre decía toda la ley, comete un error muy grave y es muy juzgado. Y entonces a la luz de eso, a mí me generó mucha duda sobre cómo vivir la fe, ¿verdad? Pero yo decía, pero entonces uno es un cúmulo de incoherencias muchas veces, porque hoy digo esto y mañana tal vez lo estoy borrando con el codo, ¿verdad? O que tal vez no tenía una mirada yo tan misericordiosa en ese momento. Tal vez ahora ya uno pues madurando más, ¿verdad? Entrando más en edad, pues aprende a madurar las expectativas, a madurar en la visión cristiana. Y en este tema del ser o de tocar la carne de Cristo, la pudiste ver en las cárceles, por ejemplo. Un ejemplo, pudiste encontrarte ahí. Creo que tuviste una visión que a veces uno desea, que ahora uno sabe que es un poquito difícil, de lo que decía Jesús, estuve preso y me fuiste a ver, ¿verdad? A uno le gustaría mucho. Nosotros en algún momento hemos tenido en Punta Arenas la oportunidad de ir, y es algo pues muy impresionante porque tal vez uno piensa en las benditas películas, ¿verdad? Que le venden a uno una idea falsa, y cuando te das cuenta hay gente tan herida socialmente, hay gente de su misma familia que no la supieron construir y tiene una herencia de eso, o que cometió algún error, como le cuento ahorita. Pienso que ahí está el Cristo ahí presente, ¿verdad? Lo pudiste ver, lo pudiste palpar, alguna experiencia que tuviste en ese ámbito que pueda hacer que nos pueda ayudar a nosotros. Mira, yo digo de entrada, y lo comentamos en el taller, que yo creo que la ley está para cumplirse. Y si alguien rompe esa ley que como acuerdo social tenemos y que nos rige, pues tiene que hacer lo que la ley determina que compensa, entre comillas. Hay cosas que no se pueden compensar, ¿verdad? Pero tiene que cumplir una sentencia. Entonces yo soy fiel creyente de que las sentencias, si un juez las dicta, están para cumplirse. Pero también creo que la gente tiene que tener condiciones en la cárcel para cumplir esa sentencia, porque no van a estar ahí para siempre. Las personas van a salir. Entonces, ¿cuál es una cosa que a mí me marcó muchísimo estando en la cárcel y que todavía lo recuerdo, digamos, con mucha sensibilidad? Ver gente que aprendió a leer y a escribir en la cárcel. Gente mayor que nosotros, personas mayores que aprenden a leer y escribir en la cárcel. Y uno dice, nunca llegamos, o sea, como sociedad y como Estado, nunca le llegamos a esta persona. La primera vez que el Estado le llegó fue para llevárselo preso y lo metió en una cárcel. A mí realmente me parece inconcebible que en este país hayan personas que aprendan a leer y escribir en la cárcel. Eso, te digo, probablemente sea de las cosas que más me marcó. Y sobre todo cuando eran personas mayores, ¿verdad? Entonces, yo no justifico ningún delito, pero puedo entender muchas de las dinámicas que a veces han llevado a las personas a cometer delitos. Eso no exime que tengan que descontar su sentencia. Entonces, para mí, ese es probablemente una de las cosas más fuertes
después de eso, pues habría muchísimas otras cosas que contarte, pero para mí eso siempre me marcó. Gente que le fallamos tanto como país y como sociedad, que sí, bueno, gente que conoció un dentista estando en la cárcel. Entonces imagínate lo que es, algo que para vos y para mí, probablemente para mucha de la gente que nos está escuchando, la cosa más normal del mundo. Fuimos a la escuela chiquitillos, aprendimos a leer y escribir y hemos ido avanzando como hemos podido. Nos sacaron muelas cuando éramos chiquitillos y todavía tenemos que ir al dentista y todo. Esta gente, si no es por la cárcel, todavía no las hubieran conocido. Y eso para mí es imperdonable como país y como sociedad. También marca mucho, por ejemplo, cuando uno encuentra habitantes de la calle, que conozco en Punta Arenas varios que son trilingües. Yo llego al español, inglés, más o menos, ¿verdad? Esa palabra, management, me cuesta mucho, evidentemente. Medio he estado aprendiendo italiano, pero ahí va uno, ¿verdad? En el camino. Y uno se encuentra gente que, políglotas, ¿verdad? Ahí en la calle, que lamentablemente por una decisión difícil o no sé, algún factor que pudo haber determinado que estuvieran y que llegaran a ese punto en el que hoy se encuentran, a uno le duele mucho, porque uno no está lejos de esa realidad. Uno está, como dicen por ahí, está uno a una decisión o a una mala decisión de llegar a estar en esos ámbitos. Yo quisiera invitar a los hermanos que nos están viendo por medio de las redes sociales, del seminario, de los medios católicos, a que pudiesen dejar su comentario. ¿Dónde has encontrado a Cristo? ¿Dónde has estado? Digamos, puede ser en tu trabajo, en tu familia, hasta en la misma iglesia. Claramente es el lugar ideal donde sería que casi siempre lo encontremos. Pero ahí donde usted está, hasta cuidando a algún familiar que esté enfermito o teniendo alguna necesidad como el trabajo, ¿verdad? ¿Dónde has encontrado a Cristo? Puede dejar los comentarios por ahí, y si está en su hogar, compárteselo a la persona que tiene al lado. Hasta puede preguntárselo, ¿dónde hemos visto a Cristo? Y Dios nos está llamando a todos a ser luz del mundo. Hoy estamos escuchando un testimonio desde muchos ámbitos, ¿verdad? Pienso yo, porque no solo familia, trabajo, política. Desde ahí todos nosotros, nos dice el magisterio de la iglesia, estamos llamados a ser fermento, estamos llamados a ser luz para iluminar las sombras. Yo hablaba al principio de sombras. ¿Cuáles son las sombras? Pues es la ausencia de Cristo en los diferentes lugares. Uno piensa, ¿verdad?, que tal vez en lugares donde hay muchos conflictos, ahí no llega la luz de Cristo. Probablemente sí esté, pero esté metida debajo de una mesa, ¿verdad? Esté tal vez personas que no sientan esa fuerza o ese ánimo o esa alegría del Espíritu Santo para ir a compartirlo a los demás. Pero también hay una necesidad muy grande, que hay mucha gente que no conoce a Jesús, ¿verdad? Nosotros podemos hablar de este líder Jesús, de este Jesús que nos mueve, que este Jesús que nos hemos encontrado en momentos puntuales, pero hay mucha gente que no conoce a Jesucristo, ¿verdad? Tal vez podemos hacer como una invitación a las personas que nos están viendo a animarse a salir, ¿verdad? Animarse a salir a compartir a Jesucristo. Puede ser, decía alguna vez un sacerdote que escuchaba una homilía, puede ser que una persona nunca vaya a la iglesia o nunca haya practicado la fe, se lo pierde, ¿verdad? Yo le agregaría ese paréntesis, se lo pierde, y el evangelio que estén viendo sea usted y yo, la vida de nosotros. Desde esa perspectiva, ¿qué le podemos compartir a los hermanos que nos están viendo? Yo creo que no necesariamente hay que llegar con la Biblia en la mano y repasando pasajes, porque incluso en algunos ambientes eso ya genera, digamos, choque, ¿verdad? Y ya no nos van a poner atención. O sea, a partir de ahí perdimos a la audiencia, por decirlo de alguna manera. Yo creo que hay que hacer yo digo que Dios es mañoso. Y yo creo que hay que ser mañosos en el sentido de primero convencer con el ejemplo, que la gente diga, aquí hay algo, ¿verdad? O sea, ¿y por qué esta se aguanta estas cosas o por qué hace las cosas así? O sea, finalmente que algo le llame la atención a la gente, no como marketing que nos hagamos, sino porque a la gente le llama la atención algo que hacemos, y cuando la gente se interesa, de poder empezar ahí a meter el mensaje de una forma un poquito más directa. Yo recuerdo, yo les contaba un mensaje del Papa Francisco diciendo que hay que hablarle a la gente de Dios con el ejemplo, sin hacer proselitismo. Y a mí eso me quedó también muy grabado, porque él lo tenía clarísimo.
No somos un partido político que vamos a convencer gente, no andamos ahí aumentando listas de seguidores ni cosa por el estilo. Cada persona tiene una historia con Dios y cada momento de su vida es distinto y el de cada persona también. Entonces yo creo que es dejar el aroma de alguna manera, la estela del mensaje y que el Señor sea el que vaya actuando ahí de alguna manera. Y ojalá alguien venga y le pregunte a uno algo y entonces uno pueda soltar un poquito más de información o algo más que uno pueda, una palabra de aliento que uno pueda dar en un momento dado, pero finalmente el que hace la obra es Él. Uno tiene que encargarse tal vez de ser un buen mensajero, de tocar la puerta y ojalá que la abran. Muy bien, ya casi vamos terminando. Viera que tengo que confesar que yo dije, no sé cómo va a salir el programa, ¿verdad? Porque es la primera vez y uno se puede trabar, ¿verdad? Se puede enredar, no hay tanta experiencia y a mí las cámaras me dan mucho nervios, aunque no parezca, ¿verdad? Me pongo muy nervioso y resulta ser que ahora que yo digo, vean cómo pasa el tiempo de rápido, que casi que se nos está acabando. No, volvamos a empezar. Tenemos que grabar otro más. Quiero invitar también a las personas a que semanalmente nos acompañen, a que otra vez sigan las redes del seminario. Ayúdenos a llegar a las personas, ayúdenos a hacer luz del mundo también nosotros, desde este lugar donde nos encontramos, poder compartir un mensaje como es nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra vocación. Yo pienso que ni yo me pensé algún momento en mi vida estar preguntando sobre la vocación, y no sé si te había pasado, te habías encontrado en una experiencia de estas, ¿verdad? Definitivamente no, y si me preguntas cuál es mi vocación, no sabría qué decirte. O sea, no podría decir, sí, mi vocación es esto. O sea, finalmente yo creo que uno va teniendo vocaciones conforme los momentos que va viviendo en la vida y va haciendo lo mejor que puede y resolviendo lo mejor que puede. Los que somos hoy no somos los mismos de hace 10 o 20 años, ¿verdad? Nuestros retos y lo que había que resolver hace tiempo era distinto. Entonces yo creo que el tema de la vocación es como muy adaptable al momento de la vida y a los retos de la vida y al contexto de la vida en que el Señor nos va poniendo, ¿verdad? Incluso el mundo es muy distinto hoy que hace un tiempo. Claro, yo soy del 93. Yo crecí en todo ese cambio, ¿verdad? De los 90 al 2000. Le aseguro que yo crecí con más cambios todavía que usted. Sí, vengo un poquito más atrás. Y todo lo que hemos podido experimentar, creo que, nos ayuda a dar gloria a Dios por lo que Él nos da. Nos ayuda también a ir creciendo como personas. Y yo quiero seguir insistiendo en este tema del ser más humanos, ¿verdad? Ser más humanos, preocuparnos por el otro. Creo que hasta un gesto tan sencillo como decirle feliz cumpleaños a alguien, ¿verdad? Tal vez hay personas que andan en el mundo y no reciben ni siquiera ese gesto tan sencillo, ¿verdad? Que está ahí a la mano. O preguntarle a las personas, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? No esperar hasta que se den situaciones difíciles para poder hacerlo. O acercarnos a las personas que están sufriendo. No dejarla que lo resuelva el gobierno, ¿verdad? Como por ejemplo el tema de la pobreza o el tema de la inseguridad. No dejarlo, el gobierno lo tiene que resolver, no, todos nosotros estamos llamados a hacer luz del mundo ahí donde estemos. Y también pienso en algo que lo he visto un poquito en estos años de seminario, en la catequesis. A veces decimos, la fe se la vamos a dejar a que los enseñen los maestros de la fe, que son los sacerdotes y los catequistas, pero también desde donde nosotros estamos, creo que a nosotros nos han inculcado la fe primeramente desde la casa. En la casa nos han enseñado a acercarnos a Dios, nos han enseñado que hay un ser trascendente que nos ama, que amó tanto al hombre que entregó a su hijo para salvarnos y que nos tiene hablando aquí en este momento. Ya para finalizar, algún breve mensajito para las personas que nos han sintonizado de tu parte. Mira, yo creo que es un tema de parar un poquito en este mundo tan acelerado, hacer esa pausa, pensar en uno, pero también pensar en las otras personas y ver a las otras personas con la misma compasión, no digo más porque Cristo nos llamó a vernos iguales, ¿verdad? Con la que nos vemos a nosotros mismos, y entonces hacer realmente en el día a día, en el calentar el cafecito, en el darle el mensaje, en avisarle que lo están esperando afuera, o sea, en las cosas más sencillas, ver a ese Cristo en las personas y hacer lo que uno puede hacer por bien, ni por interés, hacerlo simplemente por el gusto de que Cristo también lo haría por esas personas. Entonces, yo creo que de poquito en poquito, ¿verdad? De escenario en escenario, de momento en momento, creo que podemos ir llenando el mundo de bien,
si finalmente no vamos tan rápido, sino que paramos un poquito y atendemos esta circunstancia y a los 5 minutos después la siguiente circunstancia y por ahí podríamos ir. Bien. Muchísimas gracias, Fiorella, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, compartirnos tu experiencia de Cristo, iluminarnos muchísimo a nosotros y creo que a las personas que nos han sintonizado también. Que Dios les bendiga montones. Por favor, no dejen de orar por las vocaciones. Necesitamos muchos y santos sacerdotes, familias cristianas y necesitamos personas que sean luz del mundo. Mucho ánimo, que Dios les bendiga y muchas gracias. Existía una llamada, alguien que convocaba a buscar una respuesta, algo que no me explicaba. Buscábamos fuera y no encontramos, no entendíamos cómo ya dentro tú estabas. Nos llamas a anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor, testigo, Señor, anunciando tu amor, testigo, Señor, de